Su esposa, ¿cómo murió? Yo no estuve aquí. ¿Cómo muere? Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores, se fue el nombre de la el nombre de la enfermedad puntual, epilepsia, pero no era epilepsia propiamente, pero algo parecido a la epilepsia. Y la última es más fácil, y la última es más fácil, y la última es más fácil. En el marco de la Feria del Libro que estamos, ¿qué 3 libros han marcado su vida personal y política? ¿Qué 3 autores o qué 3 títulos son los que más han influido en usted? Gracias. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... Pues he leído varias novelas que me gustaron. En lo particular, difícil que no podía hasta el título de los libros. La Biblia es común. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Sin duda, en una etapa de vida fue importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Leía algo que seguramente mi vocación por la política alentaba, este espíritu por la política, fueron los libros, varios, algunos, La Silla del Águila, de Krause, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. Estamos hablando de la descripción que él hace del México y de cómo transitamos del México de los caudillos al México institucional. Y creo que además un gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la antítesis de este libro, con las mentiras sobre... quiero recordar el nombre del título del libro. Ahora de Krause, La Silla del Águila. Aquí vamos a tener más, justo desarrollarte más cuál es el... No se puede. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. No, todo está esto. Hay otra novela que me gustó mucho que tiene que ver sobre temas de política, que es la novela sobre la hija pródiga de Jeffrey Archer. Recuerdo hay un predictivo sobre la que entonces Caín y Abel, la hija pródiga. Estamos hablando de Mira, realmente no podría yo señalar un libro que haya marcado de manera específica mi vocación. Sin duda, los que tienen que ver con la novela política, la novela histórica, son de mi particular agrado. Lo último que estoy leyendo es una buena novela sobre la inoportuna muerte del presidente, que no he terminado de leer, pero la inoportuna muerte del presidente. Sí, como ahora los traigo, porque no leemos la inoportuna muerte del presidente. Alguien recuerda que aquí es la torta que debiera señalarlo. El aspirante priista presentó su libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y durante su intervención confundió obras y autores al ser cuestionado sobre los textos que han marcado su vida. Leí incluso la antítesis de ese libro, como eran las mentiras sobre... es que quiero recordar el nombre del título del libro, pero era de Krause, La Silla del Águila. Aquí hay unos que leen más, tú debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Esta respuesta provocó numerosas críticas en las redes sociales. Títulos con el hashtag Librería Peña Nieto e imágenes alusivas a la campaña de una famosa librería inundaron Twitter y Facebook. El domingo por la madrugada, Paulina Peña retuiteó un mensaje escrito por su novio. Un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian, lo que tan solo multiplicó los ataques en Twitter.
La mañana de este lunes, Enrique Peña Nieto se disculpó por el mensaje que su hija Paulina publicó. Expresó que ya había hablado con sus hijos sobre el valor del respeto y la tolerancia y justificó el retweet de su hija como una reacción emotiva por su error. Y hablando de Enrique Peña Nieto, el aspirante a la candidatura por el PRI a la presidencia de la República se convierte en el protagonista de una nueva polémica y en esta ocasión por no saber el monto del salario mínimo, apenas anunciado por cierto el fin de semana pasado, el viernes pasado. En entrevista con el diario español El País, Enrique Peña Nieto dijo que el salario mínimo mensual era de 900 pesos, cuando simplemente el de la zona C, que es el salario más bajo del país, alcanza los 1.701 pesos. En su programa en W Radio, Salvador Camarena dio a conocer parte del audio de la entrevista que hizo a Peña Nieto para el periódico El País. Hay que recordar que en esa entrevista se habría dado a conocer que Peña Nieto no sabía el monto del salario mínimo, pues ahora Peña Nieto respondió así a la pregunta del precio del kilo de tortilla. No, fue muy revelador cuando el presidente Zapatero tuvo un diálogo con ciudadanos, que a veces los periodistas preguntamos unas cosas y los ciudadanos quieren saber qué tan cerca están los políticos de ellos con otros referentes. Entonces quería preguntarle cuánto cuesta el kilo de tortilla. El kilo de tortilla, sí, no soy la señora de la casa, está entre 7 y 8 pesos. That is, of thriving sectors and other ones that have fallen behind. But as a result of such, there is also a fragmented society at both socioeconomic and regional levels between the North and the South. In other words, we must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. Me suben arriba de otros cuerpos, digamos, yo soy como la última pasajera de la camioneta. Y un policía me dice que apoye mi cabeza ahí, ¿no? Y en el único lugar en el que yo podía apoyar mi cabeza, pues era en un charco de sangre. Pero no te estoy hablando de gotas de sangre, o sea, te estoy hablando del piso de la camioneta llena de sangre, ¿no? Y una gota me pisa la cabeza y me obliga a poner en el charco de sangre. Y ahí, digamos, empieza la vejación sexual. Todos los policías que iban ahí en esa camioneta, pues me metieron mano y dedos como quisieron. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo, tiran patadas, golpes y me suben al camión. El trayecto desde San Salvador Atenco hasta el penal dura normalmente unas 2 horas. Este tardó 6 horas aproximadamente. Y empiezo a mirar para el lado y me doy cuenta que en realidad los cuerpos que están al lado mío son casi cadáveres, ¿no? O sea, completamente abiertos, hinchados, llenos de sangre. Los gritos de dolor, el olor a sangre era terrible, ¿no? Nos llevaban inmóviles, no nos dejaban levantar la vista, no nos dejaban ver. Y pues al más mínimo movimiento que tú hacías era, digamos, era respondido con un golpe.
La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Esta gente está haciendo correr a los elementos policíacos. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad tanto del Estado de México como del gobierno. Afortunadamente, el operativo podríamos calificarlo de limpio. 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 No obstante, la pérdida irreparable de un menor de edad del día de ayer, que lamentamos, y algunos otros excesos que se cometieron. Pero lo más importante, se restableció el orden, se restableció la paz. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. La noche del asesinato, el cuerpo sin vida de Colosio regresa a la Ciudad de México. Los mexicanos se preguntan, ¿quién había querido asesinarlo? Y si había sido un complot, ¿quién lo había dirigido? El Partido Revolucionario Institucional le rinde honores al candidato asesinado. Sin embargo, las sospechas recaen sobre el presidente Carlos Salinas, el mismo que había escogido a Colosio como sucesor. Salinas se estaba encaminando a ser el villano favorito de México. O sea, Salinas perdió el control de su gobierno en el último año de su gobierno. Y antes de la muerte de Luis Donaldo Colosio, estaba confirmándose como esta persona que le hizo daño al país. Y la gente, el Vox Populi, lo ubica como el autor intelectual. La vida de Agustín Estrada transcurría con normalidad. Tenía una esposa, una hija y se desempeñaba como director de un centro de atención múltiple que atendía a niños y jóvenes con discapacidad en el municipio mexiquense de Ecatepec. El 17 de mayo del 2007 me caracterizo de mujer representando a Albán, el personaje central de La Jaula de las Locas, para defender los derechos de la comunidad LGBT, pero sobre todo de todos los grupos marginados. A partir de que el maestro en psicología, doctor en educación y activista social apareció en los periódicos locales haciendo pública su preferencia sexual, llegaron los problemas a su vida.
Se da toda una persecución de Estado. Yo acudo a entrevistarme a la Universidad de Nezahualcóyotl con el gobernador Enrique Peña Nieto, pues para decirle que si me puede ayudar, puesto que yo ayudé a su campaña con 4.325 votos, que yo ayudé a su campaña con 4.325 votos, que yo ayudé a su campaña con 4.325 votos, que se estaba cometiendo una injusticia, que me querían retirar de mi cargo como director solamente porque había participado en un evento de defensa de los derechos humanos. El gobernador me dijo pues que si yo sabía de sobra que en las instituciones públicas no se quiere a los maricones, que por qué me había caracterizado de mujer y que él no podía apoyar maricones y que en el gobierno del Estado de México no los aceptaban. Hace 9 años, Agustín fue designado director del Centro de Atención Múltiple que se ubica en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, donde la mayor parte de la población vive entre la pobreza, la marginación y la inseguridad. Ahora porque cuando llegó la escuela estaba pues en un estado muy deplorable, llegaban a hacer despensas y también se le repartía a la gente que aunque no participaba dentro de la escuela, sino viendo la necesidad de las personas, ¿no? Pues él sacó esa escuela adelante, él la levantó. Y no era justo de que lo sacaran así como lo sacaran. Él trabajó mucho, él luchó mucho por esa escuela. Es más, hasta él puso, ¿cómo se dice?, una panadería y él compró el horno, él de su dinero, para que los niños pudieran hacer pues pan, ¿no? Repostería. Agustín denuncia que las autoridades educativas le impusieron una licencia con goce de sueldo para alejarlo del centro escolar. Ante esta situación, interpuso una demanda laboral. Por su parte, la Secretaría de Educación señala que fue el propio maestro quien solicitó el permiso. Pide permiso, se ausenta un año a estudiar, regresa, se le ofrece una mejor posición, en algún momento el maestro la acepta, se hacen los acuerdos, él retira demandas, se deposita el nombramiento en el juzgado. Al concluir la licencia, el 15 de febrero del 2009, Agustín intentó recuperar su cargo, pero ya no lo dejaron entrar a la escuela. Por esa razón, estudiantes y padres de familia protestaron para exigir su regreso. Estábamos aquí, en esta parte de aquí, estábamos sentados porque estábamos esperando la respuesta que nos iban a mandar de Toluca, si sí siempre nos iba a regresar el maestro o no, cuando llegaron los granaderos. Y nos dijeron que nos quitáramos o que nos quitáramos, y como no nos quisimos quitar, nos empezaron a golpear, nos aventaron gas, a 2 de los niños los agarraron y se los llevaron en la camioneta, y a la niña la agarraron por ahí así, que la agarran y que se la montan. Pensaron que era una simple persona como nosotros, pero se equivocaron porque era una discapacitada. Y se la llevan y que la empiezan a golpear en la camioneta. El 7 de mayo, las autoridades educativas citaron a Agustín. Acompañado de los padres de familia y estudiantes, se fue a la capital del estado. Cuando nosotros llegamos al palacio, no nos permiten la entrada, a pesar de que estábamos citados. A mí me empiezan a golpear unos policías, me tiran en el suelo y sacan una foto que después utilizan para acusarme de ataques a las vías de comunicación. Llega una ambulancia, me suben a la ambulancia y los policías y granaderos que iban adentro me empiezan a pegar. Sin una orden de aprehensión en su contra, Agustín fue encarcelado en un penal donde están recluidos narcotraficantes, secuestradores y asesinos. Se me traslada a Almoloya. En Almoloya, el custodio que me recibe de nombre Federico me mete a un separo. Allí en el separo me viola. Después me avienta contra los presos me rompen toda mi ropa. Y después me ponen el uniforme azul del penal y le ponen puto a la sudadera y me exhiben en todo el penal. Y posteriormente me violan todos al otro día en una violación pública en la cárcel, en el patio de la cárcel. Lo que dicen es que ellos cumplían órdenes del gobernador, ¿no? Agustín obtuvo su libertad, luego de que su familia pagó una fianza de 26,000 pesos, pues el delito de ataques a las vías de comunicación en el Estado de México es considerado grave. Se castiga hasta con 6 años de prisión.
Al salir de la cárcel, Agustín intentó denunciar los atropellos en su contra, pero ningún ministerio público en Ecatepec lo quiso atender. Solo en el Distrito Federal recibió atención. Un médico de la Procuraduría de Justicia dio cuenta de la violación que sufrió en la cárcel. Mi vida quedó totalmente destruida, totalmente fragmentada. En el Estado de México se castiga todo lo que es diferente, todo. También interpuso quejas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero estas no avanzaron, sino al contrario, las amenazas y el hostigamiento en su contra continuaron. Desde el extranjero, organismos internacionales defensores de derechos humanos solicitaron al gobierno mexicano implementar medidas para proteger la vida de Agustín. Todo quedó en el papel. Mientras la mayor parte de los mexicanos celebraban el 15 de septiembre el bicentenario de la independencia, Agustín vivía otra pesadilla. Fui atacado sexualmente, violado, esta vez con un tubo, y los violadores me decían que era porque al gobernador del Estado de México se le respetaba, así como al presidente municipal Erubiel Ávila Villegas, Entonces me ponen una bolsa de plástico en la cara, me atan con masking de las manos, de los pies, y despierto en la Cruz Roja. El médico de la Cruz Roja llamó al Ministerio Público para que se levantara la denuncia. Nadie quiso ir a levantar la denuncia. Se me niega el acceso nuevamente a la justicia, por lo que decido huir del país para poder proteger mi vida. Este es mi cuarto, es el lugar donde estoy viviendo en la actualidad. Pues bueno, debido a la persecución de la que soy objeto, pues tengo que estar viviendo en estas condiciones. Aquí es donde duermo, en esta que me permitieron para vivir en este lugar. Yo me siento totalmente triste porque me separan de mi país, que es México, me persiguen de manera injustificada solo por ser homosexual. Mientras Agustín se encuentra a la espera de que ingrese su solicitud de asilo político, no puede trabajar en este país. Prácticamente no tengo ya para comer, no tengo a veces ni en dónde dormir. Y toda esta serie de circunstancias es porque tengo que esperar que me den respuesta de la solicitud de asilo político que hice.